El término privacy es un término que en inglés se utiliza muchísimo para hablar de lo mismo que hablamos nosotros cuando hablamos de protección de datos personales. Y Eric Hughes lo dijo de manera muy acertada: la privacidad es necesaria para una sociedad abierta en una era electrónica. Entendamos que hoy por hoy los avances tecnológicos han hecho que la utilización de los datos en general, no voy a hablar solo en este momento de datos personales, sino de la data y la información en general, sea lo que mueve esta maquinaria. Nos encontramos hoy en lo que vendría a ser la cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución que es aquella en que los datos son el nuevo petróleo. Sé que es un cliché decir los datos son el nuevo petróleo, pero más allá de las diferencias que podemos encontrar entre los datos y el petróleo, debemos entender que estos efectivamente son los que están moviendo la maquinaria tecnológica. Empresas que su modelo de negocio se nutre de nuestros datos, están hoy por hoy creciendo en volúmenes ya no solo exponenciales, sino logarítmicos, haciendo crecer sus ganancias, y están utilizándonos a nosotros, porque tras el dato está la persona, utilizándonos a nosotros como simplemente como una mercancía. Eric Hughes, que de pronto para quienes conocen un poco más el tema sabrán quién es, fue el que definió un poco el tema de esa vieja forma de hablar de la pretty good privacy. Hoy por hoy debemos hablar de otras cosas. Pensemos que nosotros somos esa pequeña empresa, somos una pequeña compañía, somos un pequeño negocio que ha logrado armar una pequeña base de datos o una gran base de datos de clientes, pero nosotros no somos autosuficientes. Nuestro core de negocio de pronto no nos permite pensar que hay ciertas cosas que tal vez no alcancemos a hacer. Para eso recurrimos a proveedores o a subcontrataciones. Y cuando estas subcontrataciones o estos proveedores requieren de la información que nosotros tenemos para cumplir la misión para la cual fueron contratados, nosotros entregamos los datos. Y tenemos 1, 2, 4 proveedores, pero es inusual pensar que nuestros datos están siendo protegidos por ellos, porque el mercado ecuatoriano no lo hace así. Quien recibe una base de datos le va a utilizar, y lo va a utilizar en su beneficio. Sea para hacer telemarketing, no estoy generalizando el tema, pero no estoy diciendo que todo el mundo lo hace, pero digamos que es la regla general. Pensemos un poco que ellos lo van a utilizar, sea para hacer telemarketing, sea para enviar correos, hacer mailing, cosas por el estilo. Pero entonces, ellos tampoco son autosuficientes. Y si ellos tampoco son autosuficientes, esto es lo que pasa con la base de datos que nosotros reunimos. Nuestros clientes ya no son nuestros clientes exclusivamente. Son clientes de nuestros proveedores y de sus proveedores. Y esto tiene repercusiones. Tenemos que entender que nosotros tenemos una obligación respecto de nuestros clientes. No pensemos, y esto es un tema que lo digo categóricamente, no pensemos que la protección de datos personales es un obstáculo. La protección de datos personales ya no es un obstáculo. Es un beneficio para la empresa, es un beneficio para el negocio. Pensar y decirle al cliente que nosotros estamos haciendo bien las cosas, que nosotros nos estamos preocupando por él. Eso es la protección de datos personales hoy por hoy. Los riesgos son muy grandes y hay que pensar en algunos aspectos cuando hablamos de protección de datos personales. Estas relaciones empresariales se pueden dar porque somos parte de una gran firma, de un holding de empresas, de un paquete corporativo, de un gran grupo corporativo nacional,
multinacional por donde circulan todos estos datos. De pronto nos aliamos con otras empresas y formamos un consorcio, empezamos a compartir nuestras bases de datos, hacemos alianzas estratégicas, porque como lo mencioné hace un momento, no somos autosuficientes. De pronto, como mi core de negocios 1, le encargo el trabajo de llevarme la nómina o el rol de pagos a otra empresa, o el CRM, o como lo mencionaba hace un momento, el telemarketing, el mailing, y en todas estas entregas de mi base de datos, hay un nivel de responsabilidad, que debo asumir. Pero a veces estas entregas no son voluntarias. No soy yo quien las entrega para mis proveedores, quienes me van a prestar un servicio, sino que a veces son fugas de datos, a veces tengo vulneraciones a mis seguridades y pierdo estos datos. Más allá de los datos personales, estas vulneraciones de seguridades pueden afectar mi información técnica, mi información específica o la información que genero en mi diario trabajo. Puedo estar perdiendo datos como la fórmula de mis químicos, o puedo estar perdiendo datos sobre los planos de mis diseños, cosas por el estilo. Pero si nosotros pensamos que quien se lleva los datos luce así, estamos equivocados. Quien se roba los datos puede lucir así, puede estar dentro de nuestra empresa y puede estar sentado en uno de nuestros escritorios, o también puede ser alguien que entra físicamente y se roba nuestros servidores, se roban nuestros equipos. ¿Cómo son estos robos? O infiltran nuestras redes, infiltran nuestros sistemas, o alguien entra, copia la base de datos en una memoria portátil y se la lleva. A veces simplemente pasa bajo nuestras narices. Pero, ¿cuál es el resultado final de esto? Siempre alguien puede terminar preso y seguramente estoy perdiendo dinero. O voy a perderlo. ¿Cuáles son estos riesgos que se presentan de manera un poco más detallada? Primero, que cuando la data comienza a circular, la data parte con cierta calidad, con la que yo la inicié, o con la que inició antes de llegarme a mí. Y la data va perdiendo calidad con el paso con esta circulación, con este tráfico. Entonces, quien tenía una dirección, en algún momento ya cambió y a mí no me llega con esa dirección, me cambia el número de teléfono, me cambia la IP. Para quienes no saben, hay corrientes que dicen que la IP, no solo la fija, sino ya la dinámica, es un dato personal. Pero eso es más allá de la discusión que podemos tener el día de hoy. Pensemos que la IP cambia, o cambia el correo electrónico, o cambian algunos datos. No solo datos personales, cambian los datos, entonces la data pierde calidad. Cuando yo soy quien generó la información, y esta información circula en el diagrama que vimos hace un momento, pierdo la capacidad de control sobre los datos. Cuando ya la entregué al proveedor, y yo no le hice al proveedor firmar algún documento que diga que él no puede compartir esa data, porque estoy asumiendo una responsabilidad. Si no le dije que no puede transmitir, ceder la data, ya pierdo la capacidad de control. Es más, incluso si no conozco bien a mi proveedor, puedo haber perdido la calidad de la data desde antes de firmar el documento. ¿Y cuáles son los riesgos legales? Los riesgos legales son que efectivamente puedo estar expuesto a reclamaciones por daños causados a la persona sobre quien transmití los datos. Me encuentro a que puedo formar parte de todo un proceso constitucional a través de garantías puestas en marcha, habeas data, acciones de protección,
Y eso me genera a mí de alguna otra manera responsabilidad y gastos. Finalmente puedo estar expuesto a responsabilidades penales, porque el Código Orgánico Integral Penal establece sobre delitos informáticos al menos dos, que son los más claros, respecto de sobre los datos personales. Los datos personales, lo mencioné, que para quien no lo conoce, es un derecho consagrado a nivel constitucional en el Ecuador. Se reconoce en el artículo 66, numeral 19 de la Constitución, donde se nos dice el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Desglosemos un poco el artículo y hablemos sobre ¿qué se refiere a este procesamiento, distribución o difusión? Las etapas o el ciclo de vida del dato involucra algunas etapas. Está desde la recogida del dato hasta la destrucción del dato. Y todo en medio, incluso los extremos, son conocidos como tratamiento de datos personales. Entonces, todo este tratamiento de datos personales está recogido en el derecho a la protección de datos personales. Y este tratamiento solo se podrá dar cuando tengo el consentimiento del titular o la ley me permite hacer el tratamiento. Y sobre esto yo tengo algunos derechos derivados. Pero hablemos primero de que el derecho a la protección de datos personales ya es un derecho autónomo. Se diferencia de la privacidad, se diferencia de la intimidad, porque ya está reconocido, primero porque constitucionalmente está reconocido de tal manera, y segundo porque ya la corriente mundial nos lleva a pensar que los datos como tales merecen un tratamiento jurídico diferente, un tratamiento jurídico especializado. Es un derecho complejo y es un derecho compuesto porque, como lo mencioné, conlleva una serie de derechos adicionales que se encuentran inmersos en esta protección de datos personales. Estamos hablando de los llamados derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos o acceso a los datos, el derecho de información, el derecho a la portabilidad, el derecho al olvido, que si bien es un tema polémico no solo en Europa, sino en Latinoamérica, porque en Latinoamérica, cuando se habla del derecho al olvido, tenemos una problemática inmersa, incluso desde el nombre, siendo una región rica en dictaduras, hablar de derecho al olvido todavía duele un poco en esa llaga histórica. Y es un derecho instrumental porque protege otros derechos detrás de este. El derecho a la protección de datos personales llega a proteger la intimidad de la persona. El derecho a la protección de datos personales llega al núcleo o parte de lo que se conoce como la columna vertebral de los derechos, llegando a proteger la dignidad humana. Pero entendamos que esto no parte del aire, no surge del aire, surge efectivamente porque la sociedad ha cambiado, y esta sociedad ha cambiado para pensar que ya lo que debemos romper es un poco este criterio de las esferas, de la esfera íntima, de la esfera de lo privado, de la esfera de lo público, y pensar que los datos personales individualizados, y aunque parezcan inocuos, pueden formar parte de un mosaico grande que me permite a mí volver a una persona identificable o identificarla plenamente. Porque eso es un dato personal. Un dato personal es aquel dato, es cualquier dato vinculado a la persona que la permite identificar o volver identificable. Pero entonces, rompiendo este esquema de las esferas, lo que tengo es autodeterminación informativa. Tengo la capacidad de decidir sobre mis datos, sobre el uso que se les dan, sobre quién accede a mis datos, cuánto tiempo accede a estos datos, la finalidad para la que son recogidos y si los puede o no ceder a otras personas, entregar a otras personas.
Lo mencionaba hace un momento en las responsabilidades penales. Nuestra legislación es un poco anticuada al respecto, por lo cual hacemos referencia todavía a temas como la violación a la intimidad. La violación a la intimidad nos dice que la persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, regresemos a nivel constitucional, porque di la autorización o porque la ley lo permite, hace tratamiento de datos. Lo podemos ver en el acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Aquí se mezcla un poco todavía el tema de dato personal con intimidad, pero ya lo mencioné, son derechos independientes el uno del otro. Y tenemos el 229 que habla de la revelación ilegal de base de datos, y esto nos lleva un poco más a la situación que genera este webinar el día de hoy. Hablar de esa entrega de datos por parte de entidades financieras a otros para que hagan con ellos o lo que bien tengan, o surtan o provean de un servicio para los cuales yo los estoy contratando. O la mera comercialización ilegal. El precio de un paquete de datos puede variar. Hay varias metodologías para pensar cómo puedo valorar un dato. Pero sentémonos de pronto en una, el valor de mercado. El valor establecido por la oferta y la demanda. En Europa, sentémonos de pronto un poco en España. En España, un paquete de datos completo, o hablemos de lo que en marketing lo llaman lead, válido, útil, puede tener alrededor de un valor de unos 20 euros. En Inglaterra, en cambio, los valores de estos paquetes de datos están en los 300 euros. En Latinoamérica, centrándonos a Ecuador, no tenemos un estimado, pero yo podría decir que bases de datos completas se pueden estar vendiendo por miles de dólares. Entonces, debemos entender la responsabilidad de quien no obtuvo el consentimiento para entregar la base de datos a otra entidad, o quien meramente, en forma total y absolutamente dolosa, se beneficia de la comercialización de estas bases de datos. En el primer caso, todavía encontramos medios de subsanación, porque debemos entender que es totalmente regular que las bases de datos se entreguen a proveedores o a empresas que se contratan para prestar servicios específicos. El problema es que como en Ecuador todavía no se ha generado esta cultura de protección de datos personales, no sabemos cómo proceder de manera adecuada y no conocemos la legislación que nos puede llevar a estar incurriendo en algún delito, lo cual ya es materia de entrar en un asunto de generar una cultura de datos en manera genérica. Hablamos de tratamientos en Big Data, en Data Analytics, en blockchain, etcétera, etcétera, en Internet de las Cosas, en IoT, donde debemos pensar desde el principio, desde el diseño. Hay un principio que se llama privacy o protección de datos desde el diseño y protección de datos por defecto, que ya debemos empezar a inculcarlo en nuestro diario vivir. Quienes son abogados o quienes son técnicos deberían empezar a inculcar esto en sus empresas hacia sus directivos. En otras regiones este tema ya está superado. El directivo logra entender la importancia de cumplir con esto, no solo por el mero cumplimiento formal, sino porque, como lo mencionaba hace unos momentos, desde el principio de la exposición, esto hace que la empresa sea vista como una empresa que hace bien las cosas. Me voy a exponer un momento a hablar de la nueva normativa que rige en Europa en materia de protección de datos personales. Y si alguno trabaja o presenta la necesidad de comercializar en Europa o hacia europeos, debe conocer que esta nueva norma presenta una nueva figura de extraterritorialidad
Y si prestamos servicios hacia la comunidad, hacia la Unión Europea, estamos amparados bajo esta norma, pudiendo ser sancionados con multas de hasta 20 millones de euros. La norma dice 4% a 20 millones de euros, lo que sea más alto. El riesgo económico se vuelve entonces un poco más, al cual debemos prestar más atención. ¿Cuáles son los roles en el manejo de datos? Primero tenemos la persona que es responsable, quien establece los fines y los medios para el tratamiento de datos. Esta persona puede ser que subcontrate o encargue a alguien más, al encargado, realizar el tratamiento de datos. Y el encargado no es nada más quien hace el tratamiento por encargo del responsable. Estas figuras se mezclan cuando el responsable a la vez hace el tratamiento, es decir, el responsable se vuelve el encargado al mismo tiempo. Estas traducciones son las que se aceptan. En inglés se dice el data controller y el data processor. ¿Cuál es el tercero que vemos en el gráfico? Este tercero es una parte no involucrada en el proceso, pero que accede a los datos. Este tercero no está autorizado para hacer el tratamiento de datos personales. Este tercero puede ser cualquier empresa a la que se le entregó la base o que tuvo acceso a la base. ¿Cuáles son las acciones a tomar para solucionar un poco esta problemática? Primero debemos obtener el consentimiento por parte de el titular de los datos, el interesado, como se lo conoce en la normativa europea. Este consentimiento debe ser informado, es decir, quien va a ceder los datos, quien va a entregar sus datos, el titular, debe conocer plenamente los fines para los cuales van a ser utilizados, a quién se los está entregando, quiénes van a hacer el tratamiento, por cuánto tiempo van a hacer este tratamiento, entre otras cosas. Debe ser inequívoco. Es decir, no puede haber un error sobre si el consentimiento fue entregado o no. Y en su mayoría de los casos, se lo reconoce como que debe ser expreso. Esto quiere decir que no se acepta consentimiento tácito. El consentimiento puede en efecto ser revocado, podría ser en efecto revocado, pero siempre estamos en el deber de informar al titular de los datos estos aspectos señalados. Luego debo implantar medidas de seguridad organizacionales, es decir, de pronto necesito implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, debo tener políticas de seguridad de la información, debo generar manuales, debo generar toda una cultura de seguridad de la información dentro de mi institución, dentro de mi empresa, y debo tomar medidas tecnológicas. Las medidas tecnológicas son, para los más técnicos, de pronto instalar un firewall, instalar equipos especiales para la protección, para evitar pruebas de sniffing, para evitar spoofing, y todas estas prácticas que se pueden dar dentro de los procesos o la circulación de información y datos en nuestros sistemas. La normativa europea nos habla de medidas organizacionales, organizativas, adecuadas. Es un término bastante vago y nos sugiere tomar algunas medidas. Por ejemplo, si hacemos Big Data, aplicar medidas de pseudoanonimización. ¿Qué es la pseudoanonimización? Es este proceso a través del cual yo puedo volver un dato no identificable frente a su titular, pero que luego, bajo ciertas medidas, puedo volver a identificar a la persona. O aplicar técnicas de pura anonimización. Técnicas como el cifrado, técnicas como el encriptado de información, para proteger los datos. Y estas medidas deben ir proporcionales a las capacidades económicas y al estado de la técnica. Económicas de la empresa que las va a implementar y al estado de la técnica. Esto es lo que se pide. Es un poco vago, pero pensemos un poco que no tiene una pyme, no tiene la misma capacidad que una gran corporación. Como les mencionaba, el consentimiento debe ser entregado para efectuar el tratamiento
consentimiento para la finalidad del tratamiento, consentimiento para un tiempo determinado, y si de alguna manera voy a entregar estos datos a otros participantes, a un encargado, debo tener conocimiento de que debo tener autorización y consentimiento para hacer esta transferencia. Seguridad, medidas tecnológicas y medidas organizacionales. La peor política es la que, a pesar de estar instaurada, es la que no se controla. Pensemos que si yo instalo políticas en mi organización de seguridad de la información, debo hacer un control permanente. Ha pasado, y créanme que ha pasado, que entrando a una empresa, lo primero que veo son pequeños post-its pegados en los monitores o en los teclados con las claves de las claves y los usuarios para ingresar a estos computadores. Herramientas para robo de información hay muchas. Incluso herramientas de pruebas de penetración que, modificadas de alguna manera, pueden permitir que se hagan accesos no autorizados. Y pensemos también que también debo tener seguridades físicas. Si yo tengo los servidores en mi institución, estos deben estar protegidos. Deben tener una política de acceso a estos servidores. Y si los tengo bajo modalidades de IaaS o infraestructura como un servicio, cloud, debo estar seguro de lo que estoy contratando y a quién estoy contratando. La visión para la protección de datos personales es un análisis de riesgo aplicado a la protección de datos personales. Es una visión de riesgo aplicado a la protección de datos personales. Quienes trabajan en el ámbito de riesgo o quienes trabajan en el ámbito bancario conocen lo que es un análisis de riesgo. Ahora, trasladen esa visión a la protección de datos personales. Si voy a hacer un tratamiento nuevo, analizar realmente si debo hacer el tratamiento, hacer una evaluación de impacto, pensar si necesito, qué datos necesito. Aquí tenemos que romper el esquema de, ¿sabes qué? Pide eso también solo por si acaso. Ya no, necesitamos primero entender la proporcionalidad del tratamiento. Solo pedir aquellos datos que sean necesarios. Luego debo pensar en el tiempo que voy a tener estos datos. Pensar a los riesgos a los que me expongo si tengo más datos. Y pensar las acciones paliativas para aminorar estos riesgos, para controlar las amenazas, para que luego yo no pueda perder el control de mis datos. Entonces debo tener conocimiento efectivo de hacer este análisis de riesgo a la hora de hablar de tratamiento de datos personales. ¿Hacia qué sectores tiene aplicación todo el esquema de protección de datos? Bueno, sí, efectivamente hay algunos sectores más aplicables que otros. Por ejemplo, si yo subcontrato los servicios de nómina, estoy entregando datos personales de mis trabajadores. Seguros, si yo decido contratar seguros para mis trabajadores, o si estoy involucrado en el tema de seguros. Siendo una aseguradora, no solo voy a tener tratamiento de datos personales, voy a hacer tratamiento de datos personales, sino que incluso voy a tener acceso a datos personales sensibles. Puedo llegar a tener ese acceso. Datos especialmente protegidos, como los datos de salud. Si subcontrato CRM o si empiezo a trabajar con un CRM, uso datos personales y puedo en algunos casos tener acceso a datos personales sensibles, dependiendo del tipo de CRM. Big Data, lo mencionaba hace un momento, debo aplicar técnicas de pseudoanonimización. A mí no me interesa saber que, en mi caso, Cristian Espinosa compra manzanas de la marca X, de la procedencia Y. A mí me interesa saber es, en volumen, cuántas personas compran manzanas X de procedencia Y para empezar a importar más de esas. Casos simples, pensemos. Una empresa de retail en Estados Unidos que hace Big Data para su operación diaria, descubrió que antes de los tornados,
en época de tornados en Estados Unidos, en ciertos sectores, las Pop-Tarts de fresa se vendían mucho más. Esto se lo dijo el Big Data. Entonces, ahora, cada vez que esté iniciando una temporada de tornados o de huracanes, nutren o suplen más a sus almacenes para que haya mayores ventas. Para eso sirve el Big Data, no para saber que Cristian Espinosa consume Pop-Tarts de fresa. Entonces, entendiendo esto, entendemos la finalidad del Big Data. Sectores como la banca, telecomunicaciones, sectores que prestan servicios y otros. En general, todas las empresas que utilicen datos dentro de sus actividades, sea su giro de negocio o los utilicen para el ejercicio de sus actividades diarias, administrativas internas o no, deben considerar un esquema de protección de datos personales. Cuando hablamos de transferencia internacional de datos, ya entramos en un juego más grande. Aquí la recomendación es siempre saber a qué datos voy a estar transfiriendo mis datos. ¿Por qué? Porque las normativas varían dependiendo de los países. No es lo mismo contratar un servicio de cloud que tiene sus servidores en Estados Unidos, o contratar un servicio de cloud que tiene sus servidores en Uruguay, en Brasil, en Argentina o en cualquier país de la Unión Europea. En Estados Unidos tienen un régimen, recordemos que su régimen para protección de anti-ataques terroristas, como el Patriot Act, permite que accedan a ciertos datos en algunas ocasiones, y las empresas norteamericanas sometidas bajo esta normativa entregarán los datos. Mientras que en Europa el tema cambia. Debemos conocer las normas de protección de datos personales de los países a los cuales vamos a someter nuestros datos. El Reglamento General de Protección de Datos Personales, para las personas que decidan en algún momento comerciar con Europa, nos presenta algunas opciones. Opciones como, primero, que los países tengan nivel adecuado. La decisión de adecuación es una petición que se hace a la Unión Europea por parte del país, y a pesar de que esto ha pasado por algún tiempo, son pocos los países que cuentan con esta decisión. Ecuador todavía no lo tiene, está trabajando en eso, tomará algún tiempo. Hay países que les toman hasta 4, 5, 6, 7 años en llegar a obtener este reconocimiento de la decisión de adecuación. Ecuador va en buen camino con el trabajo que está haciendo la INARDAP para la Ley de Protección de Datos Personales, pero esto va a tomar algún tiempo. Que ofrezcan garantías adecuadas. Primero, cuando la transferencia supone o se sustenta en un instrumento vinculante jurídicamente, es decir, un contrato. Cuando existen las normas corporativas vinculantes. Para quienes conocen de derecho corporativo saben que las BCRs no solo son para materia de datos, son para algunos temas. Pero existen BCRs especialmente diseñadas para la transferencia internacional de datos. Es decir, no voy a estar pidiendo autorizaciones todo el tiempo, no voy a estar viendo a qué país les voy a enviar todo el tiempo, sino que si mi corporación es una multinacional que tiene sedes en muchos países, pues estas Binding Corporate Rules, que deben ser sometidas a reconocimiento de las autoridades de los países donde se gestionan, permiten la transferencia internacional de datos. También existen códigos de conducta que son exigibles al responsable y al encargado en el país a transferir, mecanismos de certificación que son compromisos exigibles para el responsable y el encargado, cláusulas tipo aprobadas por las autoridades locales de protección de datos y por la Comisión Europea de Protección de Datos. Esto requeriría un webinar completo por sí solo, así que lo vamos a saltar un poco. Voy a avanzar un poco más rápido porque sé que me estoy pasando ya un poco del tiempo. Debemos entender que la protección de datos personales no es un estado, es un proceso. No es que llegamos a proteger todos los datos personales, sino que todo el tiempo debemos estar verificando, conociendo cómo este proceso se da. Todo el tiempo debemos estar viendo hacia la mejora continua en materia de protección de datos personales. Todo el tiempo debemos pensar en planes de contingencia.
hay ciertos aspectos que van más allá de la protección de datos personales y tienen que ver ya más con la seguridad de la información. Debo pensar en planes de gestión de incidentes, planes de gestión de riesgo, planes de continuidad de negocio. Pero todo esto me hace pensar que yo nunca voy a llegar a cumplir la meta de, ok, ya protejo todos los datos personales. No, debo entender que siempre voy a estar en el proceso de proteger los datos personales. Es sumamente importante pensar, como lo dije al principio, que la protección de datos personales ya no es un obstáculo. Es incluso más allá que una necesidad. Debo verla no solo por cumplir con una normativa, debo verla porque efectivamente esto me genera un beneficio como empresa. Mejora mi calidad de la data, conozco mis procesos de mejor manera, genero una cultura de protección de datos y mi cliente va a empezar a ver que yo hago mejor las cosas, que está protegido cuando me entrega su información. Esto es una nueva visión, esto es un nuevo modelo, genera nuevos negocios, así que pensemos que esto nos va a beneficiar a todos como país. Gracias a todos gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Están mis datos de contacto y están los datos de contacto de los organizadores. Muchas gracias y hasta luego.